Muchísimas gracias por la aceptación. El título de la webinar del día de hoy es cómo evitar equivocarnos con toda esta nueva legislación, ya que se lleva hablando mucho tiempo de este tsunami normativo, ¿no? Que va a haber y que ya hubo desde el año 22 en España con el REDERE, ¿no? Todos estamos aquí porque sabemos que toca la puerta en agosto el nuevo reglamento europeo de envases y muy bien no sabemos cómo van a cambiar las obligaciones, a qué atenernos, a qué no atenernos. Y que vamos a intentar en el día de hoy, con la claridad que muchas veces nos caracteriza, explicaros un poco todo esto, sobre todo lo que afecta, y perdonarnos si no abarcamos todo el reglamento europeo, al ámbito de aplicación que implica, que son todos los envases comerciales e industriales. Por supuesto, en toda la parte de domésticos se mete muchísimo, no vamos a entrar en profundidad, pero si fuera luego necesario también lo haríamos en una próxima webinar. Aquí en esta webinar nos vamos a centrar en la parte comercial e industrial y en todos los cambios que va a afectar este reglamento europeo. Deciros que luego lo contaremos, pero quiero decirlo desde el principio, que aunque es un reglamento europeo y que es de obligado cumplimiento en la legislación española a partir del 12 de agosto, sabemos todos, y luego explicaré, que está a las puertas un nuevo Real Decreto español y eso puede hacer que ciertas cosas de las que digamos hoy puedan sufrir ciertos cambios. Entonces nosotros vamos a basarnos todo lo que os contemos en lo que dice el reglamento europeo, y eso es importante saberlo, porque si después el Real Decreto español que salga a finales de año amplía las obligaciones o las modifica en algún sentido, pues Vale. os las contaremos en un futuro, pero por ahora los vamos a contar. Bueno, ya sin más dilación, voy a compartir la presentación que tenemos preparada. Esta presentación, como podéis, creo que estoy compartiendo, ¿no? Perfecto, voy a darle al formato de presentación. Vale, perfecto, creo que ya estáis viéndolo. Vale. Pues esta presentación, como estáis todos viendo, la vamos a dar entre la directora de Relaciones Institucionales, que está aquí conmigo, Isabel Leal, y yo, Laura Sanz, para que sea un poquito menos aburrida. Voy a intentar hacer la introducción yo para poneros un poquito en contexto, y después Isabel os contará todo lo general del Reglamento Europeo y luego ya entraremos en profundidad. Bueno. Sin más dilación, ya no me enrollo. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de la legislación, con lo cual pedimos perdón de primera si es un poco rollo, pero intentaremos hacerlo lo más ameno posible. Vamos a hablar de este reglamento europeo, vamos a hablar de cuáles son las líneas de actuación que tiene este PPWR, de las fechas claves que tenéis que ir cumpliendo y, lo más importante, cuál es el consejo que implica a todas las empresas para poder adecuarse. Que sepáis que esta es una webinar abierta, hemos dicho, con lo cual aquí estáis adheridos y no adheridos, es decir, público interesado. Muchas de las cosas que diremos, pues bueno, efectivamente nos dirigiremos a los adheridos y explicaremos qué es lo que tienen que hacer una vez que ya estáis adheridos. El resto, si fuera necesario que os adhirierais, por supuesto que estamos dispuestos a que lo hagáis y luego contaremos un poco cómo. Bueno, eh, contexto normativo. La RAP la responsabilidad ampliada del productor es un concepto que ha venido para quedarse, ¿vale? Es decir, no es algo que ha sido pasajero, sino que, como podéis ver, en todo el mundo, varios países ya están implantando medidas de responsabilidad ampliada del productor para diferentes flujos de envases. Algunos las tienen ya obligatorias y otros, como veis en azul clarito, están ahora mismo aprobándose, con lo cual sabemos que es una medida que va a ir poco a poco abarcando a todos los flujos de residuos que sea posible, ¿vale? ¿A qué flujos de residuos, por ejemplo, en España ya se están aplicando? Que sepamos, a envases, por supuesto, aquí estamos hablando de envases comerciales, de envases industriales y de envases domésticos, que la obligación lleva desde el año 97, a todos los aparatos eléctricos y electrónicos, a los neumáticos, al aceite, a las pilas, al textil y el calzado, que entra ya en vigor, y para muebles, enseres y colchones. Es decir, que si esto era un concepto que aún no teníamos claro, pues vamos a tener que empezar a tenerlo claro cuanto antes, pues, puesto que es algo que nos va a aplicar. De hecho, incluso se espera que en años venideros pueda entrar para el tema de construcción. En Francia ya existe la RAP para el tema de pinturas, que muchos de aquí del sector de pinturas estaréis, con lo cual esperamos que este concepto de responsabilidad ampliada del productor se está compartiendo la presentación, ¿no? Sí, 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 sí. vale. Que este concepto de responsabilidad ampliada del productor, pues efectivamente entre para siempre, ¿vale? Cuando nos vamos un poco de qué incluye la RAS, nos vamos a la derecha y es el concepto de quien contamina paga. El productor de producto realmente es que decide qué tipo de envases, cuando hablamos de envases, qué tipo de envases se pone en el mercado. Entonces, considera que si ese productor de producto es el que pone en el mercado ese envase, que tiene poder sobre qué envase poner, va a ser el responsable de la gestión del residuo de envase. Entonces, la responsabilidad ampliada del producto refuerza el papel de este productor de producto como figura responsable, pudiendo rediseñarlo de una manera sostenible, pudiendo hacer que su coste de gestión sea inferior, pudiendo hacer que se recupere la materia prima y
el envase sea más reciclable. Es decir, que si veis un poco el anillo del productor de producto que aparece en la parte izquierda de la presentación, es el productor de producto, el que se figura en esta legislación, el que puede afectar al diseño del envase para que sea más reciclable, el que puede afectar a la financiación porque debe de abonar el coste de gestión del residuo de envase, el que puede incidir en cómo se hace esa recogida separada, el que puede incidir en qué materiales tiene y cómo se separan esos materiales para que sea reciclable. Es decir, que este concepto de productor de producto hace que quien pone, en el caso de los envases, el envase en el mercado, es el que puede incidir sobre ese envase para que la gestión del residuo sea más correcta, por un lado menos costosa, porque encima lo va a pagar él, y por otro lado podrá ser más reciclable y obtener materias primas. Este es el concepto general. Desde Implica siempre nos gusta explicaros el porqué de las cosas, porque consideramos que luego cumplir legislaciones por cumplirlas solamente por requerimiento legal no es igual de importante que saber lo que estamos haciendo. Entonces, una vez que hemos entendido que la RAP ha venido para quedarse en muchísimos flujos de envases y una vez que hemos entendido que la RAP es el concepto de quien contamina paga, ¿vale? Pues es lo que tenemos que empezar a hacer. Entonces ya nos metemos en envases y vemos que ¿qué ha ocurrido en materia de envases en estos últimos años? Pues ocurrió que en el año 2024 empezó a entrar en vigor ya el REDERE. El REDERE se publicó en el año 22, pero a finales de año entró en vigor y a partir del 1 de enero del 25 todos los envases comerciales e industriales tenían que cumplir con esta legislación, ¿vale? Pero ¿qué pasa en el mismo 2025? Que se publica el reglamento europeo. El reglamento europeo se publica y dice que se iba a aplicar 18 meses después de su publicación. ¿Que cuándo ocurre? Justamente el 12 de agosto del 2026 comenzará la aplicación efectiva. Pero ojo, que no todas las obligaciones que tiene el reglamento europeo empiezan el 12 de agosto del 26. Hay algunas obligaciones que empezaron el 25, hay muchísimas obligaciones que empiezan el 26, el 27, el 28 e incluso hasta el año 2040. La forma en la que os vamos a explicar este reglamento europeo y hemos considerado la más acertada es explicarla por años, para que sepáis a qué ateneros en cada momento. Y por supuesto vamos a hacer incidencia en el año 2026, que es el que viene ahora y es el que tiene los mayores cambios que vamos a tener, ¿vale? Entonces, si nos vamos a qué esperar en España, vemos lo que ha pasado dentro de la directiva, la ley 11 del 97, la directiva del 18, el REDERE del 22, y ahora ¿qué ocurre? Se publica este reglamento europeo y España se espera, por lo que ha dicho el Ministerio, que va a salir un nuevo Real Decreto, un nuevo REDERE, que así se llaman, en principio durante este año 2026. Os vamos a poner en la siguiente transparencia toda la información que nos han suministrado desde el Ministerio y desde la propia COE, que Implica es miembro, y nos han dicho que la publicación de este reglamento europeo afecta directamente al REDERE. Hay cosas que en el REDERE son diferentes a este reglamento europeo, pero desde el Ministerio ya nos han instado a que el reglamento europeo es de obligado cumplimiento y al ser de obligado cumplimiento todo lo que ponga, aunque no lo ponga el REDERE, habrá que cumplirlo. Bueno, estamos en un momento de indefinición, ojalá nos hubiera encantado que el nuevo Real Decreto español ya estuviera encima de la mesa, pero no está. Y a lo mejor os hacéis la pregunta, ¿y cuándo va a estar? Pues las informaciones que os han dado es que creen que por mayo-junio habrá un borrador, que nos hará una consulta pública de ese borrador a todos los agentes implicados. En este caso, pues Implica, por supuesto, estará ahí, dirá todo lo que afecta al sector, aportará y demás, etc, etc. Entrará en aplicación el reglamento europeo en agosto. Se supone que hay un procedimiento que se llama procedimiento TRIS de consultas que tiene que hacer a Europa este nuevo Real Decreto español, que se supone que más o menos es entre 3 y 6 meses para que pase a Consejo de Estado y por último pase a aprobación al Consejo de Ministros. ¿Cuánto se espera si todos fuéramos muy generosos en las fechas? Se espera en diciembre el nuevo reglamento europeo. Si se cumple lo que nos han dicho, de que comenzará la posible consulta en torno a principios de verano y que luego tiene que pasar todos estos meses. Con lo cual, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que vamos a convivir sí o sí desde agosto hasta como mínimo diciembre con una cierta indefinición. Y vuelvo a repetir lo que he dicho un poco al principio. Aquí vamos a hablar del reglamento europeo. No vamos a hablar del futuro Real Decreto porque ni lo sabemos ni hay borrador. Con lo cual pedimos perdón desde primeras si algo de lo que decimos del reglamento europeo después se cambia en la legislación española, se amplía, se modifica, o si alguna fecha, que es lo que puede ocurrir, dicen que puede ocurrir, que alguna fecha se modifique. ¿A qué me refiero con esto? Todos estaremos, y nosotros los primeros, tirándonos de los pelos pensando que el 12 de agosto cambien las cosas a mitad de año y encima en verano. Puede ser, y está en la mano de la Administración, que ciertas obligaciones las hagan a año natural,
¿Qué significa? Que ciertos cambios, sobre todo en el concepto de quién es el responsable de la RAP, es decir, el productor de producto, las hagan a año natural, pero no os lo podemos asegurar. Con lo cual, ¿qué es el consejo que os damos desde primeras? Que estemos preparados, que sepamos lo que nos toca y lo que no nos toca ser responsables de esos envases, tanto como fabricantes de esos envases como productores de productos que son los que abonan a la RAP. Os instamos a que estéis atentos a todo esto, que sepáis cuál es vuestra figura y que vayáis cumpliendo con toda la legislación. Bueno, una vez que he dicho todo esto, vamos a empezar ya con el reglamento europeo. Voy a darle la palabra a mi compañera Isabel, que es la que va a explicaros un poco todas las líneas generales de este reglamento europeo. Voy a darle la palabra y ya con el reglamento europeo. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Laura, por la introducción. Bien, como comentaba Laura, viene este reglamento europeo y va a entrar en vigor el 12 de agosto de 2026. ¿Pero por qué viene el reglamento europeo? Bueno, pues os hemos preparado unas pequeñas diapositivas para que veáis actualmente cómo estamos en cuanto al cumplimiento de objetivos aquí en España. ¿Vale? Esto es un informe que ha salido este mes, es del Instituto Superior de Medio Ambiente y lo hemos considerado relevante porque de una forma muy visual vamos a ver si estamos o no cumpliendo con los objetivos que ya teníamos vigentes aquí en España. El primero de ellos es sobre prevención de residuos, ¿vale? Se cogió un año base, que era el año 2018, y teníamos que reducir la generación total de residuos en España un tanto por ciento. Bien, pues el informe dice que lejos de reducirse, esta generación de residuos ha aumentado. Por lo tanto, no estábamos ya cumpliendo con el objetivo de prevención. En cuanto al objetivo de reciclaje, aunque sí que hemos llegado a una tasa de reciclaje de cumplimiento legal, no hay objetivos individuales según materiales que no estamos llegando a cumplir. Si veis aquí en la siguiente diapositiva, en el plástico no llegamos al cumplimiento de objetivos de reciclado. En los envases de madera, metal y aluminio que tienen un valor positivo y son más fáciles de separar, sí que se llega al porcentaje de reciclaje. Y luego, bueno, pues aquí vemos otro tipo de materiales que están muy cerquita de haber conseguido el porcentaje de reciclaje, el cumplimiento. Y por último, y os explicaremos luego más adelante, vamos a ver por qué al no haber conseguido el objetivo de recogida separada de botellas de aluminio o plástico de menos de 3 litros, nos vemos en la obligación de montar un sistema de depósito, devolución y retorno para este tipo de envases de un solo uso, ¿vale? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero creíamos importante, en Implica siempre consideramos que la información y el conocer el contexto es muy relevante para luego poder tomar aquellas decisiones y estrategias que consideréis más adecuadas. Entonces, viene este reglamento europeo, ¿vale? Europa ya ha visto que no estábamos cumpliendo con nuestros objetivos, muchos de los Estados miembros, y ha empezado a legislar. Y tiene 5 líneas de actuación. Van todas relacionadas con el envase. Como comentaba Laura, la persona o figura que introduce el envase en el mercado tiene poder sobre ese envase. Por lo tanto, la primera línea de actuación va a ser sostenibilidad y etiquetado, ¿vale? Van a intentar que todos los envases que se pongan en el mercado impacten menos en el medio ambiente. Esto significa que contengan plástico reciclado, que se diseñen para ser reciclables, que se diseñen para ser reutilizables, que se diseñen más ligeros, monomateriales, etcétera, pero tenemos una serie de requisitos que nos van a obligar a modificar el envase que ponemos en el mercado. Una vez que lo hemos puesto, o sea, luego también se dice la siguiente línea de actuación es aquella sobre la prevención de residuos. Siempre se ha dicho que el mejor residuo es aquel que nunca llega a generarse. Por lo tanto, y como habéis visto, van a poner barreras a la introducción de ciertos envases o formatos para evitar seguir generando residuos de envases. Una vez que ya se pone ese envase en el mercado, tenemos requisitos de reutilización, ¿vale? Es mejor que ese envase, si lo pones, no sea de un único uso, sino que sea de varios usos. Y ya, si ese envase se ha convertido en residuo, vamos a ver qué requisitos y obligaciones tenemos en cuanto a la gestión de ese residuo de envase, ¿no? Cómo debemos separarlo correctamente para facilitar un correcto reciclado o un reciclado de alta calidad. Y por último, la última línea de actuación es que esto es obligatorio para todos los Estados miembros de Europa. Es decir, hasta ahora, digamos que nosotros estábamos declarando los envases que poníamos aquí en España y nos olvidábamos de las exportaciones. Pues vamos a ver que también los envases que exportamos a otros Estados miembros, a otros países europeos, tienen responsabilidad amplía del productor en ese país y cómo se puede cumplir esta responsabilidad en ese país. Bien,
Importante, antes de empezar a contaros todos los cambios que trae el Reglamento Europeo, sí queríamos hacer hincapié en la definición, ¿vale? Cambian definiciones que hasta ahora nosotros, pues en nuestro Real Decreto decía de una manera diferente y que puede haber confusión. Por lo tanto, lo primero que queremos explicar es la figura del fabricante. Esta figura es la persona física o jurídica que fabrica el envase o que encarga el diseño del envase, ¿vale? Y esto es importante, acordaros que encarga el diseño del envase. ¿Por qué? Porque esto va a cambiar mucho las reglas del juego. Que sepáis que esta figura es única en toda la Unión Europea, ¿vale? Solo vamos a tener un fabricante por envase. Y luego tenemos las figuras del productor, importador y distribuidor. Aquí también os hago un momento una llamada de atención porque el productor se incluye al fabricante, aquel que ha encargado el diseño del envase. Y también tendremos como productores pues, a los importadores y distribuidores que comercializan por primera vez ese envase en el mercado de un Estado miembro, independientemente del canal de venta en el que lo comercialicen. Y el productor, va a haber uno por cada Estado miembro, uno en España, uno en Francia, uno en Italia, ¿vale? Sin embargo, el fabricante va a ser uno en toda Europa. El importador no cambia, es aquella persona física o jurídica que introduce el envase en un Estado miembro o en un tercer país fuera de la Unión Europea, y el distribuidor es distinto de los anteriores y comercializa ese envase o producto envasado en el Estado miembro o fuera de la Unión Europea, ¿vale? Y estos también van a ser uno por cada país. Pero es importante que distingamos entre el fabricante y productor. Y vamos a hacer aquí un poquito más de hincapié en estas dos figuras, fabricante y productor. Definición. El fabricante es la persona física que diseña o encarga el envase. Encargarlo significa modificarlo, significa ponerle su nombre o marca, ¿vale? Y el productor de producto va a ser la figura que introduce el envase por primera vez en el mercado europeo. ¿Cuáles van a ser las funciones? Bueno, pues la del fabricante es fabricar y diseñar ese envase con las especificaciones que considere o que le encarguen, y el productor, su función va a ser introducir y comercializar por primera vez ese envase en la Unión Europea. Las responsabilidades son diferentes. Para el fabricante recaen todas las responsabilidades técnicas legales, es decir, responsabilidad sobre el etiquetado, sobre la sostenibilidad, sobre el reciclado. Sin embargo, el productor de producto, que es la figura que introduce y comercializa ese envase, tiene responsabilidades de financiación, de gestión de residuos. Es el que va a pagar la contribución. ¿Qué podemos destacar? Pues lo que os decía, fabricante, uno en toda la Unión Europea. Productor, va a haber uno en cada Estado miembro, uno en cada país. Vamos a ver que el fabricante, que es la persona que tiene que realizar el cumplimiento técnico, va a tener que elaborar documentación técnica al respecto, va a tener que identificar al envase, va a tener que identificarse él mismo y su dirección en algún documento que acompañe al envase, y va a tener que elaborar un documento nuevo que se llama declaración de conformidad, que también vamos a explicar. Sin embargo, el productor de producto, que es la figura que tiene que financiar el envase, va a ser la figura que se tenga que dar de alta en el registro de productores de producto de cada Estado miembro, hacer la declaración de envase y, en función de esa declaración, pagar la contribución que le corresponde a responsabilidad ampliada del productor. ¿Cuál es el impacto en la regulación? El fabricante lo que va a garantizar es que el envase cumple las condiciones técnicas de sostenibilidad del Reglamento Europeo. El productor va a garantizar que ese envase que ha introducido ha sido financiado para que, una vez que se convierta en residuo, se gestione y se trate de la mejor manera, de forma correcta. Bien, también introduce cambios en cuanto a las definiciones, ¿vale? Que hasta ahora conocíamos. El envase sigue siendo aquel artículo destinado a contener o a proteger productos para su manipulación, distribución, para presentarlos al usuario final, y que ayuda al transporte de ese producto, ¿vale? El envase de venta. Esto es importante y haremos hincapié en quién va a ser el fabricante y quién debe de asumir la responsabilidad del productor en los diferentes envases. Pues en el envase de venta es aquel que está concebido para para contener a la unidad de venta del producto, ¿vale? Entonces va a ser el envase que contiene la unidad de venta del producto. El envase de transporte es aquel que va a facilitar la manipulación y el transporte de tu producto, ¿vale? Durante toda la cadena hasta que lo comercialices. Y se excluyen, eso sí, contenedores de transporte viario de las vías ferroviario, marítimo y aéreo.
El envase de servicio es aquel que está diseñado y previsto para ser llenado en el punto de venta, para dispensar el producto que nosotros vamos a comercializar, ¿vale? Esas bolsas que nos dan a veces cuando compramos en los supermercados. El envase reutilizable, esto es importante, tiene que haber sido diseñado y concebido para realizar múltiples usos. Si no es así, no podrá ser reutilizable. Y por último, y esto también lo vamos a destacar, el envase en su forma final. Se refiere al producto ya terminado que se introduce en el mercado en el momento en el que cumple la función de envase. Está conteniendo, protegiendo, manipulando o ayuda a distribuir ese producto aguas abajo, ¿vale? Ese va a ser el envase en su formato final. Lo vamos a ver más detenidamente caso por caso. Bien, hemos empezado hablando del Reglamento Europeo y sabemos que aunque empieza el 12 de agosto de 2026, es de largo recorrido, ¿vale? Este reglamento nos va a ir pautando una serie de requisitos y cumplimiento de obligaciones escaladas en diferentes años. Se publicó en enero del año pasado, en 2025, que es más o menos cuando entraba en vigor bueno, que es más o menos, no, que entraba en vigor nuestro Real Decreto de España y entonces nos lo machaca, ¿vale? Por eso, ha dicho Laura, ya estamos elaborando un nuevo Real Decreto. Entra en vigor en febrero y sabemos que empieza a aplicar este agosto, pero ya venía con algunos objetivos de reciclado, que ahora comentará Laura, que transpone de la anterior directiva y que ya están en vigor y en aplicación. Vamos a ver lo que entra en vigor en 2026 y lo que tenemos que tener ya y preparado para empezar a cumplir a partir de este agosto. Y luego vamos a ver lo que va a ir escalándose año a año en 2028, 2029, 30, 35 y 2040. Vuelvo a pasarle el turno a Laura para que esto sea muy dinámico y así nos aburramos. Muchas gracias, Isa. A mí siempre me gusta hacer un resumen de lo que he escuchado y a ver si yo lo he entendido y también a ver si vosotros lo habéis entendido. Y es una parte bastante importante y es este nuevo concepto de fabricante y productor. He estado viendo también las consultas que ibais lanzando y efectivamente puede ser que en un Estado miembro podáis asumir el rol de fabricante y por tanto también el envasador. Es decir, que muchas veces si tú fabricas en un país y tienes el concepto de fabricante, pero también lo pones en el mercado de ese país, eres justamente el productor de producto y deberías de cumplir con ambas obligaciones. Pero hemos querido un poco separar estas dos figuras, puesto que les da obligaciones al fabricante y por otro lado le da obligaciones al productor de producto. Entonces, esa es nuestra intención. Nuestra intención es explicar estos dos conceptos y ahora, después de lo que ha explicado Isa de las diferentes definiciones de las tipologías de envases, puesto que en la definición de productor de producto y de fabricante habla de envases de venta, habla de envases de transporte, habla de envases de servicio, vamos a poner cada uno de los ejemplos para que lo tengáis en cuenta y cuando pongamos en cada uno de los ejemplos os vamos a explicar quién es el que abona la RAP, quién no es el que abona la RAP, para que lo tengáis un poquito claro. Bueno, siguiendo nuestra línea de tiempos, empezamos en la parte sencilla, que es la parte que ya ha pasado, que es la parte del 25, y aquí lo único que entraba en vigor era toda la parte de objetivos. De hecho, esos dos objetivos del 25 son justamente los objetivos que tienen que cumplir los scraps. Que sepáis que implica y todos los scraps en este año 25 ya tenemos objetivos que justificar a la administración. De hecho, estamos preparando el informe de mayo que entregaremos, que tiene que ser un informe auditado y tenemos que decir si hemos cumplido o no hemos cumplido y qué teníamos que cumplir. En este caso se alinean los objetivos que marca el Reglamento Europeo con el Real Decreto Español y son los mismos. Menos mal, esto es fácil. Entonces, ¿qué hay que cumplir? Para el año 2025 nos decía que tenía que haber un 65% de reciclaje de los envases recogidos y para el 2070 de un 70%. Pero no solamente dice esto, sino que dice que aparte tenemos que cumplir objetivos por materiales. Habéis visto todo el informe y todo el estudio que ha explicado Isabel y que aunque no estemos cumpliendo objetivos, sí que hay materiales que se reciclan más pues por sus características, por su valor positivo, por su forma de separar, que es más sencilla. Por ejemplo, los metales es más fácil de separar en la selección que a lo mejor algún plástico, ¿vale? Entonces, estos son los objetivos separados que nos van a pedir de cada uno de los materiales, ¿vale? Y esto es lo que está teniendo en cuenta implica. Bueno, entramos en el año gordo, el año 2026. Entra en vigor el Reglamento Europeo el 12 de agosto. La responsabilidad ampliada del productor ya no es una obligación de varios países, sino que es una obligación de todos los Estados miembros. Es decir, que si ustedes son una empresa que comercializa en varios países, tendrán que cumplir con la responsabilidad ampliada del productor en todos los países, tendrán que ir informándose.
Spoiler, no se preocupen, luego Isabel al final les explicará cómo a todos los adheridos que exporten a otros países, a los adheridos a Implica, les vamos a ayudar. Por otro lado, el fabricante deberá de cumplir con todas las obligaciones que marca el reglamento europeo. Os hemos definido fabricante, ahora os explicaremos qué tenéis que hacer. Por otro lado, ya empiezan a prohibirse cosas que ya no pueden estar presentes en los envases, como por ejemplo las PIFAs y los metales pesados. Ya hay un cumplimiento específico en este año 2026 que no se pueden superar, con lo cual, ojo, porque si vuestros envases los contenían, tendréis que, por un lado, minimizar las PIFAs y los metales pesados, y por otro lado, habrá que certificar que no se superan estos límites. Y para eso tendremos que estar de la mano de todos los institutos tecnológicos y certificadoras que están dándonos estos documentos. ¿Por qué? Porque toda esa información el fabricante está obligado a meter en una declaración de conformidad. Por ahora esa declaración de conformidad va a ser sencilla, perdonadme la expresión sencilla, porque solamente va a haber que poner ciertas características que luego explicará Isabel de quién es el fabricante, quién lo pone en el mercado y cuáles son las obligaciones que ya marca la legislación en cuanto a limitaciones. En este caso acabo de decir, las PIFAs y los metales pesados. Pero poco a poco este reglamento europeo va a ir ampliándose con una cosa que se llama actos delegados, que es más legislación, y poco a poco nos irá diciendo cuáles son los porcentajes de material reciclado que tiene que haber, cuáles son los objetivos de reciclabilidad de los envases y cómo se van a catalogar esos envases. Y poco a poco esta declaración de conformidad se te va a tener que ir nutriendo de toda esta información. Con lo cual, que entendáis que el fabricante tiene obligación desde el 12 de agosto del 26 a hacer una declaración de conformidad, y creo que es uno de los apartados más importantes que tiene que haber, y que sepáis que esta declaración de conformidad no es para toda la vida, sino que tendrá que ir complementándose con la información adicional que cada vez haya que incluir, ¿vale? Aparte de eso, bueno, pues también se establece una serie de textos legales que tienen que haber en el etiquetado o el porcentaje del contenido de plástico reciclado en los envases, que ya se aplica desde el 12 de agosto del 26. Bueno, nos metemos con la parte que yo creo que más os interesa, que es todo el tema de pues, las obligaciones que hay en todos los... ¿Qué son esas obligaciones? Bueno, por un lado, va a haber un registro nacional, en España ya existe. Pensar que en otros países no existe el Real Decreto español, no tienen ese Real Decreto, con lo cual puede ser que empiecen desde cero y no tengan ningún registro. España ya existe el registro está vigente casi desde el año 23, entonces que sepáis que se supone que va a haber este registro en todos los Estados miembros. Habrá que informar, como ya estáis haciéndolo, de la tipología de envases que ponéis en el mercado, cumplir las obligaciones financieras de la responsabilidad ampliada del productor a través de un scrap que tenga tu flujo de envases, recuerdo, implica comerciales e industriales. Aparte, define que si tú importas o exportas tendrás que tener en cuenta lo que ocurre en otros Estados miembros, y efectivamente en España hay una excepción o una frase que pone que si tu proveedor extranjero no está cumpliendo con la RAP a través de un representante autorizado, serás tú como importador el que tenga que cumplir los requisitos de la RAP. Pero ojo, porque esta frase la pone el Decreto español. Vamos a ver si da continuidad el futuro Real Decreto a esta frase y efectivamente continuamos de la misma manera. Si no, por supuesto, os iremos informando, ¿vale? Importante con todo esto, diréis, bueno, Laura, esto ya me lo sé, yo ya soy productor de producto del anterior Real Decreto español, con lo cual esto ya lo tengo hecho. Ojo, porque ahora vamos a ver que hay ciertas figuras que cambian y puede ser que ahora seáis productores de producto de ciertos envases y que en un futuro lo dejéis de ser o empecéis a serlo. Y esta parte es la importante. Esta es la parte importante, que hay que saber dónde estamos, que hay que tenerlo en cuenta y ver cómo se desarrolla el futuro Real Decreto español, ¿vale? Para saber a qué nos atenemos y, como decían los vídeos de las presentaciones que hemos hecho, para que no paguéis de más o que no paguéis de menos y nos atengamos a una multa, tanto nosotros como nuestros clientes. Bueno, entramos ya con la definición de fabricante, que la ha explicado súper bien Isa, pero vamos a darle un toque más. Esto es tal cual lo que dice el reglamento europeo, para que veáis lo que está diciendo, ¿no? Dice que fabricante es toda persona física o jurídica que fabrique envases o productos envasados. Pero ojo, no es el fabricante físico siempre, porque habla de unas palabras muy, muy claras, que es quien lo haga bajo su propio nombre o marca, o el que diseñe ese envase. Es decir, fabricante físico será la empresa que hace envases genéricos, pero en cambio fabricante también será el que solicita que te hagan un envase, solicita con este diseño, solicita con este color, con este símbolo o bajo mi marca. Con lo cual es súper importante saber quién es el fabricante, ¿vale? Y ojo, porque si no era suficientemente difícil este reglamento europeo, nos han introducido un concepto de microempresa. Y es que a veces, aunque la figura de fabricante sea una u otra,
cuando a la empresa a la que se le fabrique sea una microempresa y se define como microempresa aquella de menos de 10 personas o menos de 2 millones de facturación, y sabemos que en España estamos en un país de pymes, puede ser que aunque no tengas la consideración de fabricante, te toque porque estás vendiendo a una microempresa, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver un poco los ejemplos de cada uno de los envases que haya puesto, ¿vale? Tenemos otro concepto, que es el de productor. Y se ha dicho que por un lado el fabricante es el que cumple las especificaciones técnicas del envase y hay uno único por Unión Europea. Y luego tenemos el productor, que el productor de producto, como hemos dicho, puede ser efectivamente el fabricante, pero el productor de producto es el que cumple sobre todo las obligaciones de la responsabilidad ampliada del productor en el Estado miembro en el cual se comercializa. Y ojo, no os voy a leer las frases, pero así las tenéis en la presentación. Ojo, porque este productor de producto puede cambiar en función de la tipología de envase. ¿Y cuándo cambia? Esta definición habla de envases de venta, os ha explicado Isa, que es un envase de venta, que es el que sirve para contener el producto en la venta, envases de transporte, que es aquel que se utiliza para facilitar el transporte, como puede ser el fleje, como puede ser los palés, como puede ser ciertas cajas de transporte, y también hablamos de envase de servicio, que es aquel que es diseñado para ser llenado en el punto de venta, por los típicos tuppers de la comida rápida o los que nos ponen en un restaurante, ¿vale? Entre estos tipos de envases dice que hay cosas diferentes y vamos a poneros, que yo creo que va a ser bastante ilustrativo, ejemplos por cada uno de ellos, ¿vale? Empezamos por los primeros, los que más tenemos todos, ¿no? Envases de venta. En este caso, el fabricante de envase de venta es quien realiza el proceso final de corte, llenado y sellado y comercializa el producto envasado. Esto es lo que dice la legislación. Entonces, normalmente, ¿quién es el que introduce ese producto? ¿Quién es el que lo vende? Pues normalmente es lo que comúnmente se denomina envasador. Cuando hablamos cuando hablamos en Europa le llaman el filler, ¿no? Es el envasador. Pues entonces estamos hablando de este envase de venta, ¿vale? Entonces, ¿qué más obligaciones hay del envase de venta? Envase de venta. Yo me haría esta pregunta. ¿Lo pones en el mercado con tu producto envasado, llenado, sellado y marca? Es decir, lo típico que hablábamos antes del Real Decreto Español sobre todo el tema de las maquilas, ¿no? Es decir, sí, lo pongo en el mercado con mi nombre, soy yo el que lo lleno y le pongo mi marca. Pues entonces yo seré el productor de producto, el envasador, y por tanto asumiremos la RAP, ¿vale? Y también tendremos todas las obligaciones que decíamos. Bien, no soy yo. Yo lo estoy llenando, pero lo estoy haciendo para otra empresa que pone su marca. Pues si no eres tú, pues la empresa que ponga su marca será el envasador y será el que asuma la RAP. Es decir, que en este concepto de envase de venta no cambia la cosa, ¿vale? El envase de venta seguirá siendo envasador el que ponga, lo llene y ponga su marca, ¿vale? Con lo cual, fenomenal. Hay algo que no nos cambia, con lo cual estamos seguros. Vamos con el tema de envases de transporte. El fabricante es quien fabrica físicamente el envase, salvo que este envase esté encargado o si el usuario es una microempresa. Es decir, aquí entra el concepto que habíamos hablado de fabricante. Aquí entra el concepto que hemos dicho de que el fabricante del envase no es solamente el que lo fabrica físicamente, sino el que hace el diseño, ¿vale? Entonces, tenemos una excepción. ¿Cuándo? Cuando si el envase está personalizado y asume la RAP, el envasador es el propietario de la marca, o si es una microempresa. Entonces, igualmente, nos hacemos estas preguntas. Envase de transporte, ¿está personalizado? ¿Lleva marca o hay encargo del diseño específico? Y dirás, Laura, ¿cuáles son? Pues hay, por ejemplo, específicos son todas las paletas que utiliza el sector del vidrio, son específicas. Hay ciertos palets, como pueden ser los que utilizan los prestadores de servicios como CHEP, IPP, etc. O hay empresas que están dentro de un sistema de reutilización que están introduciendo su símbolo, ¿vale? Entonces, en este caso, todas estas podríamos decir que estas tres cosas que hemos puesto son cosas que nosotros encargamos ese diseño. Entonces, a la pregunta de ¿está personalizado, lleva marca o es un encargo de diseño? Sí, porque soy alguna de estas características. Pues la siguiente pregunta, si yo fuera fabricante físico de un envase de transporte, diría, ¿vendo a una microempresa? No, pues entonces el envasador, es decir, mi cliente, va a ser el que asuma la RAP. Si en cambio vendo a una microempresa, seré yo el fabricante físico que asume la RAP. En cambio, cuando este envase no está personalizado, cuando es un envase genérico, cuando es un envase en serie, que yo tengo las características de fabricación y a mí solamente me están pidiendo dame 3, dame 4, en ese caso, el fabricante físico es el que va a asumir la RAP. Y esto es uno de los mayores cambios que va a haber. Ojo, y pongo el asterisco. Tenemos que esperar
a ver qué ocurre con el futuro reglamento europeo, Real Decreto Español. Cuando hablamos de los palés, que es la duda de todo el mundo, de los palés de PAL, los palés de CP, de los europalés, que efectivamente cuando ustedes compran a el fabricante físico, decís, dame X palés de PAL, no estáis encargando el diseño. Y si nos basamos en esta legislación, podríamos llegar a decir que el palet EPAL, el palet CP, el Europalet, es un palet genérico con unas especificaciones de diseño y que el fabricante físico será el que tenga que ser el fabricante y abonar a RAP. Esto lo dejo con muchos asteriscos porque esta es la gran duda de este reglamento europeo. Hemos hecho consultas a la Comisión Europea, hemos hecho consultas directamente al fabricante EPAL para que nos diga, pero si leemos la legislación tal cual, la respuesta que os doy es que el fabricante físico del palete PAL es el que debería de ser el productor de producto y abonar a RAP. Pero vuelvo a repetir, esto es el cambio más grande que va a existir y tendremos que tener en cuenta cómo funciona. ¿Por qué? Porque aquí solamente estamos hablando de envases de transporte. Vais a ver que dos transparencias más adelante vamos a hablar de envases reutilizables. Y los palés EPAL, por las nuevas definiciones de reutilizables del reglamento europeo, puede ser que pasen a ser reutilizables per se. Y si pasan a ser reutilizables per se, puede ser que les apliquen las circunstancias que hablan de envases reutilizables. Con lo cual, aquí, y es donde pongo las dudas y los asteriscos a toda nuestra presentación, os informamos de lo que hay ahora mismo y si hay cualquier cambio os seguiremos informando. Hemos hecho varias webinares con fabricantes físicos de palés. Tenemos un listado de fabricantes implicados que directamente reciben información nuestra para saber en qué momento van a tener que asumir esta RAP por sus clientes o en qué momento no lo van a tener que asumir. Sé que este es el momento, la parte más conflictiva de toda la presentación y sé que generará muchísimas dudas, pero bueno, al final de la presentación intentaremos resolverlas. Vale. Cuando nos vamos a envases de servicio, prácticamente ocurre más o menos igual que en los envases de transporte, ¿vale? El fabricante físico es el que tiene que abonar todo esto, es el productor de producto, salvo que se encargue el diseño. Antes, cuando estábamos hablando con Isabel, me puso un ejemplo muy claro. Pues las pizzas de Telepizza es un envase de servicio, se llena la pizza y se pone en el mercado. En ese momento, esa caja está totalmente personalizada, con lo cual es Telepizza, perdonadme así en genérico, el que sería el productor de producto, sería el envasador y el que asumiría RAP. Pero en cambio, los típicos envases de plástico sin personalizar, que utilizan, por ejemplo, te diría, los restaurantes para ponerte la comida cuando te ha sobrado, el takeaway, pues esos, al no estar personalizados, será el fabricante físico. Es decir, que volvemos a la pregunta de abajo y ojo que aquí también aplica la excepción de la microempresa y por desgracia en España casi todos son microempresas. Entonces, ¿está personalizado? ¿Lleva marca o hay un encargo con diseño específico? Sí. ¿Vendes a una microempresa? No. Pues será tu cliente, el envasador, el que abone la RAP. Sí, es una microempresa. Seré yo, fabricante físico, el que tenga la figura de productor de producto. Y si no vendo a una microempresa, seré yo, en el caso de que no estén personalizados, quien tenga que aceptar todo esto. Ojo, creo haber visto, mientras que estaba presentando, preguntas que van saliendo, y ojo porque efectivamente habrá que ver, y esto todavía no está determinado, cómo se certifica o cómo se comprueba que tu empresa cliente es una microempresa. Entonces, ¿dicen que no se oye? Yo te oigo, yo te Vale. oigo. Entonces, dicen que es una microempresa. Habrá que ver qué es lo que nos piden para certificar todo esto. Fenomenal. Seguimos. Ojo, un gran envase de transporte que nos surgía dudas y yo cuando lo leí casi me tiro de los pelos, perdonadme que os hable así, y es todo el tema del fil y el fleje. Es un envase de transporte, con lo cual, Laura, tendrías que irte a la diapositiva anterior de el envase de transporte, tarara, tarara, tarara. Ojo, Isa os ha explicado un concepto, que es cuando adquiere un envase su forma final. No vale con que el envase no esté todavía concebido la forma final. Y justamente es el caso del fleje y el fil. El fleje y el fin, el fabricante vende el material y efectivamente no está personalizado, con lo cual podríamos irnos al caso anterior, pero no es así, porque cuando el envase tiene su forma final es cuando lo utiliza la empresa que paletiza ese envase de transporte, utiliza ese fil para paletizar como envase de transporte. Con lo cual aquí es sencillo, entre comillas, y perdóname la expresión sencillo, y no cambia con respecto al redere, y es que la empresa que fabrica la bobina fil y lo vende para que se use como envase, tanto si lo vendes a un distribuidor o a un usuario final, este es el que conforma la forma final y por tanto será el productor y el que asuma la RAP, ¿vale? Bueno, envases reutilizables, y aquí entra la excepción anterior que hemos hablado,
Hay una parte que me he saltado al principio cuando os he explicado la diapositiva de los años, y es que os he explicado pues, el RDR, el Reglamento Europeo, pero no os he dicho que justamente esta webinar se hace ahora porque han salido dos documentos muy interesantes, que es la guía explicativa, porque bueno, el PPWR es tan difícil que ha tenido que haber una guía explicativa, ¿vale? Y aparte ha habido un documento de preguntas frecuentes, de fax. Se dice que esta guía y que este documento pueden ser documentos vivos y que irán complementándose. Entonces, parte de lo que os estamos contando aquí no aparece como tal en el reglamento europeo. Volvemos a legislar a través de guías y a través de notas, pero bueno, es la forma que tenemos de enterarnos. Y justamente esa parte de fabricante, productor, con el concepto de envases reutilizables, lo pone en la guía explicativa. ¿Y qué dice? Habla de los sistemas abiertos y cerrados. Esto es un concepto que ya existía en el reglamento español, en el Real Decreto español. Un sistema abierto es aquel que se transfería la titularidad del envase. Un sistema cerrado es aquel que no se transfería la titularidad del envase. Normalmente, un sistema abierto había muchas empresas que colaboraban entre ellas. Normalmente, un sistema cerrado era una empresa con todos sus clientes. No sé si recordáis de cuando explicábamos todos estos conceptos, y más o menos estos conceptos se están continuando en el reglamento europeo, ¿vale? Pero, pues, para que lo sepáis, es fabricante depende de quién es la empresa, como hemos dicho siempre, que encarga el diseño, ¿vale? Y puede ser diferente en función del sistema. Si hablamos de sistemas abiertos, suele diseñar el envase el fabricante. Es decir, el fabricante del producto es quien asume la RAP, que sería el usuario, ¿vale? Es decir, que yo tengo un sistema abierto en el cual hay muchísimos usuarios de ese envase y normalmente el que diseña el envase es el usuario que tiene todo esto. Eso es lo que dice el reglamento europeo. En cambio, en los sistemas cerrados, el que suele diseñarlo es el operador, puesto que hemos dicho que somos uno con todos nuestros clientes, diseñamos el envase y por tanto será ese operador del sistema de reutilización el que tenga que asumir todas las obligaciones. Vuelvo un poco atrás. Claro, miras, ya Laura, vale, me estás contando que los sistemas abiertos en los cuales nos intercambiamos los palés, que en este caso muchas veces son palés EPAL o palés FP o estos palés, aunque estemos en un sistema abierto, yo no he marcado el diseño, el palete EPAL viene como tal. Entonces ahí es donde surgen las dudas y ahí es donde, perdonadme, no voy a tener respuesta para daros. Por un lado, os he explicado lo que hemos dicho antes de los palés envases de transporte, de que si son genéricos, el fabricante físico es el que tiene que cumplir la RAP, y por otro lado, os estoy contando que en envases reutilizables, en sistemas abiertos, suele ser el usuario. Aquí es donde queda la duda. Espero y deseo que nos den la respuesta y os pueda dar esta respuesta cuanto antes. Con lo cual, si nos basamos en lo que dice el reglamento europeo, dice que para envases reutilizables, ¿su diseño se encarga para que pertenezca a un sistema de reutilización? Sí. ¿El sistema es abierto? El usuario, que es el que utiliza el palet, asume la RAP. El sistema es cerrado, el operador, es decir, el que decide y tiene la titularidad, porque hemos dicho que es un sistema cerrado y no se transfiere la titularidad, será el que asuma la RAP. ¿Vale? ¿No encarga el diseño? Pues será el fabricante físico el que asuma la RAP. Aquí, perdonadme que os introduzco otro concepto, y es que los envases de transporte, antes de los que son business to business, es decir, entre empresas, se supone que antes del año 2030 el 100% tendrán que ser reutilizables, con lo cual puede ser que convivamos este tiempo 26-30 con una figura de productor de producto en cuanto a los envases de transporte palets, por ejemplo, y puede ser que a partir del 2030, como todos sean reutilizables, será otra figura. Entonces, aquí es la gran duda que yo tengo, es la gran duda que intentaremos resolver ante todos vosotros, y os instamos a todos los adheridos, por supuesto, os vamos a ir resolviendo esa duda de manera directa, y a los que no estéis y sois fabricantes físicos, os apuntéis, por supuesto, de manera gratuita a ese listado de fabricantes implicados, en lo cual os informaremos y os diremos cuándo cambian las tornas, si es que cambian. Bueno, por último, claro, estamos todo el rato hablando de fabricante, en un mismo más o menos país, pero claro, ¿qué pasa cuando estos envases son importados? Pues ha explicado bien Isa que por un lado tenemos un fabricante en la Unión Europea, pero luego el que pone en el mercado, pues que es el productor de producto, también podría llegar a ser el importador o el distribuidor, has dicho, si no me quiero equivocar, ¿vale? Entonces el fabricante será quien introduzca el envase en el mercado donde éste se convierte en residuo, que esa parte es muy importante. Que puede ser que nosotros hagamos algo, fabriquemos y no se convierta en residuo porque luego el distribuidor lo saque. Aquí, ojo, que se está pensando en hacer algo semejante a lo del impuesto al plástico. Es decir, que tú puedas tener un documento justificativo de que tus envases han salido del mercado para descontarte lo que hayas pagado a final de año. Ojo, que recuerdo
que lo que habéis notificado a los SCRAP, lo que se ha notificado a Implica es una declaración provisional del año 2026. Porque a lo mejor muchos os estáis preguntando, oye Laura, yo no lo he hecho conforme a las normas del PPWR, yo lo he hecho conforme a las normas del REDERE. No os preocupéis porque efectivamente cuando llegue la definitiva del año 2026, pues cuando llegue esa definitiva, pues ya hablaremos y veremos qué es lo que os aplica y qué nos aplica. Al igual que con las importaciones, veremos todo lo que ha salido de España y cuál es la justificación para que se descuente. Es decir, que la pregunta que nos haríamos en este apartado es, ¿se convierte el residuo de envase en España? Sí, pues entonces la empresa que lo importa es el que asume la RAP. No, pues la empresa que lo importa no asume la RAP. Ojo que aquí está la excepción que hemos dicho antes, que en España el REDERE habla de que si tu empresa es exportadora no cumple, serás tú como empresa que importa la que tiene que cumplir. Y ojo, porque aquí sí que hay que tener en cuenta lo mismo que hemos dicho sobre el tema de microempresas y lo mismo que hemos dicho con el tema de reutilizables. Es decir, que se suma. Bueno, yo llevo ya años diciendo la frase esa de hay que poner un scrap en tu vida, ¿no? Pues entonces efectivamente la mejor forma cuando estáis en un scrap os irá guiando de qué es la parte que debéis de cumplir y cuál es la parte que no debéis de cumplir o no os afecta. Bueno, hasta aquí mi parte de la presentación. Hemos estado hablando todo el rato de las obligaciones del año 2026. Hemos estado hablando toda la parte de fabricante, productor y las diferentes tipologías de envase de venta. He visto que está lanzando una consulta, ya voy respondiendo. Efectivamente, envase de venta suele ser ese envase primario, en lo que incluye el primario y el secundario, por decirlo de una manera, y hacer la semejanza con nuestro Real Decreto español, ¿vale? Y ahora entra Isa para contaros una parte súper importante que vamos a ayudar también en un futuro a todos nuestros adheridos, que es la parte de la declaración de conformidad, y os va a contar los siguientes años, ¿vale? Doy el turno, yo me silencio y doy ya el turno. Hola, bueno, yo también he estado viendo preguntas que hacíais, ¿vale? Y comentabais, oye, esta declaración de conformidad tiene que acompañar ya el envase que introduzcamos en el mercado a partir del 12 de agosto de 2026. La respuesta es sí. Ya cualquier envase que se comercialice este agosto deberá de ir acompañado de este documento. Este documento es una declaración formal que realiza el fabricante, ¿vale? Que es la persona que diseña o encarga ese envase. Y va a ser la figura responsable del envase. Entonces tiene que identificarse él mismo y luego identificar al envase. Tiene que poner los datos relacionados con el envase, pues número de serie, lote, imagen, descripción, componentes, si es de un solo uso, si es o reutilizable, si contiene material reciclado o está diseñado para ser reciclado, toda la información relacionada con el envase. Y luego además va a ir evidenciando y certificando que va cumpliendo con los requisitos de sostenibilidad. Es decir, ahora vamos a ver. Bueno, ya los ha explicado Laura. Por ejemplo, si el envase no se puede comercializar con PFAS, si está en contacto con alimentos, deberá evidenciarlo y justificarlo en esta declaración de conformidad. Si este envase tampoco se puede comercializar con metales pesados, que era una de las preguntas que hacíais, superiores a 100 miligramos kilo, pues también deberá identificarlo en el envase, ¿vale? Tendrá una validez de 5 años para todos los envases de un solo uso y 10 años para los envases reutilizables. La tiene que elaborar la figura que fabrica o encarga el diseño de esos envases y la tiene que hacer en todos los idiomas a los que aplique la comercialización de ese envase. Es decir, si solamente se va a comercializar en España, pues no será necesario traducirlo a otros idiomas y sin embargo no sabemos qué va a pasar con ese envase y si va a ser exportado, seguramente sea necesario que lo hagamos también en inglés, por lo menos. Entonces, por resumir, ¿a quién se considera fabricante? Pues la figura que fabrica el envase, el producto envasado, o que la encarga bajo su propio nombre o marca. O si su cliente va a ser una microempresa, en ese caso también será el fabricante. ¿Y cuándo este fabricante es el envasador? Pues exclusivamente cuando ese envase lleva el nombre o marca del envasador o si el envasador define y encarga o personaliza el diseño de ese envase. ¿Vale? Entonces, os lo adelanto ahora. En Implica estamos elaborando una webinar para los adheridos en las que ya le vamos a dar una plantilla y una guía de cómo elaborar paso a paso esta declaración de conformidad. Pero esto a rasgos generales es lo que hay que informar en este documento legal. Bien, perdonad. 2027.
Ya hemos finalizado 2026 con las obligaciones que ya hemos comentado entre Laura y yo. Viene 2027. El primer objetivo que tenemos aquí es el de recogida separada. Y esto es muy importante porque si no facilitamos una recogida separada de los materiales de los envases, que el plástico esté todo junto, la madera con la madera, el metal con el metal, no vamos a poder reciclar correctamente ni tener un producto reciclado de alta calidad. Entonces, los objetivos de reciclado para el 2027 son que de todos los residuos generados el 75% se recoja de forma separada. Para 2030 estos objetivos aumentan al 85% y en 2035 al 95%. Además, la Comisión Europea establecerá nuevos textos legales para 2027 en los que nos va a informar de ese espacio vacío que nos va a permitir entre el envase de venta y el envase secundario, ¿vale? Había alguna pregunta sobre qué va a pasar con ese papel que se introduce a veces pues, para productos frágiles, ¿no? Para mantener un poco la calidad del producto. ¿O qué pasa con el plástico de burbuja? Bueno, pues vamos a ver que nos van a limitar los envases que ponemos para reducir ese espacio vacío con la intención de prevenir que se conviertan en residuos, ¿vale? También nos van a facilitar textos legales sobre algunos envases prohibidos. No sé si seguramente ya conozcáis que nos van a informar que habrá envases monodosis, champús que se utilizan en los restaurantes, las salsas y miniaturas de la restauración que no se van a poder comercializar a partir de 2030, pero en 2027 nos van a ir identificando qué formatos no vamos a poder comercializar. También nos van a establecer un número mínimo de rotaciones para los envases reutilizables, ¿vale? Nos dirán que además de que sean diseñados y concebidos para ser reutilizables, tienen que tener un número mínimo de rotaciones. Y nos van a definir un factor de corrección del turismo para esos objetivos de prevención de generación de residuos, porque es verdad que pues se dificulta mucho cuando es un país que tiene muchísimo turismo, pues que se haga una recogida separada de los residuos para mejorar el reciclaje. Entonces, en función de cómo vayamos cumpliendo con los objetivos, posiblemente introduzcan un factor de corrección del turismo. ¿Qué va a pasar en 2028? Bueno, pues para todos los envases, excepto los de transporte, aplicará esta etiqueta armonizada que algunos preguntabais. Oye, ¿pero qué significa esto? Bueno, sabemos que va a ser de obligado cumplimiento a partir de 2028. Lo que no sabemos es qué tiene que contener esa etiqueta, ¿vale? La Comisión Europea Ejecutiva también nos va a ir facilitando esos textos legales en los que nos va a ir guiando sobre cómo tiene que ser el etiquetado. Se va a basar en pictogramas con la intención de identificar al consumidor dónde tiene que separar correctamente los residuos. Nos van a identificar los colores que tenemos que utilizar en función de los materiales, pero todo esto nos lo irán adelantando. En 2028 es cuando empieza a aplicar. También se deberán identificar y etiquetar los contenedores de residuos, ya no solo el envase, sino también el contenedor de la misma manera. Habrá que cumplir con los objetivos de reducción de residuos para el espacio vacío entre envases, ese que os comentaba del papel o plástico de burbujas, nos lo van a limitar y nos establecerán nuevos textos legales en 2028 para definir el porcentaje de reciclabilidad del envase. ¿Por qué? Pues porque ahora os adelanto, en 2030 es posible que si tu envase no tiene un tanto por ciento de reciclabilidad, no lo puedas comercializar. Ahora lo vamos a ver. Ay, perdón. 2029. En 2029, todos los envases que sean reutilizables deberán indicarlo en la etiqueta, de alguna manera, ¿vale? Y además, en esa etiqueta o en ese código QR, que es otro sistema de identificación, tendremos que poder ver las rotaciones que ha hecho y en qué cliente está aguas abajo, ¿vale? Entonces, iremos viendo cómo adaptarnos a esta normativa de cara a 2029. Y ya os comentábamos en esos objetivos que España no está cumpliendo para los envases sub, que eran estas bebidas de latas y plástico de menos de 3 litros, no hemos llegado al porcentaje obligatorio de recogida separada. Por lo tanto, nos están obligando a establecer un sistema de depósito, evolución y retorno para este tipo de bebidas de un solo uso que garantice que se va a recoger de forma separada para luego poder reciclarlas correctamente. 2030. En 2030 empieza el grueso del cumplimiento, además de 2026, ¿no? Tenemos que todos los envases que comercialicemos tienen que tener un porcentaje de reciclabilidad en su diseño y además ser reciclables. Esto os lo voy a explicar en detalle.
Además, se establecen unos porcentajes mínimos de plástico reciclado que tienes que incorporar en el envase a partir de plástico postconsumo. Esos objetivos de prevención de residuos van a empezar a aplicar. Entonces, el año de referencia se va a coger 2018 y para 2030 tendremos que haber reducido en 5% la cantidad de residuos generados. Esto significa, por eso nos limitan formatos de envases, por eso nos limitan introducir plástico de burbujas o papel entre envase primario, secundario y de transporte para evitar que sigamos generando tantos residuos. Estos objetivos aumentarán en 2035 y 2040. Los envases monodosis o miniaturas de hoteles no se podrán comercializar, ¿vale? Nos los informarán en 2028 cuáles van a ser. Y por último, tendremos que empezar a cumplir con los objetivos de reutilización de envases. Esta diapositiva, o sea, este punto número 5 también os lo voy a comentar en detalle. Con respecto al primer punto, ¿qué significa esto de que todos los envases tienen que ser reciclables y contener, o sea, tener un porcentaje de reciclabilidad? Bueno, a partir de 2030, si nuestro envase no tiene un porcentaje de reciclabilidad del 70%, no lo vamos a poder comercializar. Y me dirías, vale, ¿y cómo voy a saber yo si mi envase es un 70% reciclable o no? Bueno, pues la Comisión Europea nos lo va a ir indicando. Se supone que en 2028 nos lo tendrá que indicar para poder cumplir con esto en 2030. Nos dirá de qué forma calcularlo y cómo obtener este porcentaje. Y para 2040 este porcentaje aumenta al 80%, ¿vale? Y no solamente el envase tiene que ser concebido para ser reciclable, sino que tiene que contener plástico reciclado postconsumo. También nos van a ir informando de qué manera calcular este plástico postconsumo que hemos introducido en el diseño del envase. Pero para algunos tipos de envases de plástico, pues tendremos que introducir un porcentaje de plástico postconsumo. Para las botellas de plástico en solo uso, pues será un 30%. Para los envases plásticos aptos para el contacto con alimentos, pues en función del plástico que sea, será un 30, un 10 o un 35%. Y para 2040, como siempre, pues exigimos un poquito más de cumplimiento. Objetivos de reutilización. Pues ya no solo que el envase que tú introduzcas sea reciclable y que contenga plástico reciclable, sino que además, si es reutilizable y tiene varios usos, pues mucho mejor. Y entonces va a haber envases a los que nos van a obligar a que ya se introduzcan 100% reutilizables. ¿Cuáles son esos? Pues los envases de transporte que se van a comercializar de empresa a empresa, que tienen que ser 100% reciclables a partir de 2030, ¿vale? Hay excepciones, por ejemplo, el cartón, el film y el fleje han sido exceptuados del 100% del cumplimiento de de reutilización. Sin embargo, el film y el fleje siguen exigiendo que se les exima del porcentaje del 40% o del 70% de reutilización para 2030-2040, ¿vale? Pero todos, por ejemplo, Laura os comentaba el tema de los pallets, todos los pallets que se introduzcan y que vayan de empresa a empresa tendrán que ser 100% reutilizables. Implica, estamos ya elaborando proyectos para poder conseguir estos objetivos que empiezan a aplicar en 4 años, menos de 4 años. Bien, ¿qué hago ahora con toda esta información que nos habéis facilitado y con todos estos cumplimientos? Creo yo que tengo que empezar a adaptarme, ¿no? Y bueno, pues cumplir con ello. Pues como decía Laura, lo mejor que puedes hacer es ir acompañado de un scrap. El reglamento europeo no tiene por qué cambiar tu negocio ni tu operativa. Tú tienes que seguir centrándote en fabricar, en vender tus productos, en tu actividad diaria, en conseguir nuevos clientes, en cumplir con tus proveedores, con tus empleados, en abrir nuevo mercado, porque eso es lo que tú tienes que hacer. El scrap implica lo que se va a encargar es de ayudarte en el cumplimiento, de facilitarte las labores administrativas y de reportar ese cumplimiento de las empresas que forman parte del scrap a las administraciones públicas, ¿vale? Por lo tanto, lo mejor que puedes hacer, ir bien acompañado para garantizar que estás cumpliendo con la normativa que te aplica. ¿Qué es lo que va a hacer Implica? Bueno, lo primero que va a hacer, y ya nos conocéis, es así como nosotros estamos interpretando y conociendo la norma, la vamos a difundir y comunicar, ¿vale? Vamos a conocer cómo os afecta la normativa vigente y os la vamos a comunicar para que podáis tomar las decisiones más adecuadas, la estrategia que consideréis. Vamos a desarrollar con vosotros estrategias para adaptar esos envases a la normativa, a los requisitos de sostenibilidad. Vamos a cumplir con las obligaciones de responsabilidad del productor de las empresas adheridas a Implica.
Vamos a revisar si esos envases son sostenibles, si pueden modificarse para que sean reutilizables, más reciclables o mejorar el ecodiseño. Toda esta información la vamos a reportar al Ministerio para dar cumplimiento de esos objetivos de España y sobre todo, y sabemos que esto os preocupa mucho, cómo elaborar esa declaración de conformidad que tiene que acompañar los envases a partir de agosto de 2026, os vamos a ayudar a elaborarla. Si no estás adherido a Implica, firma con nosotros un contrato de adhesión, ¿vale? Implica es un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, agrupa a muchas empresas para que cumplan con todas estas obligaciones legales y si quieres conocernos, bueno, pues también nos puedes seguir en redes sociales, tenemos LinkedIn, tenemos Instagram, hemos habilitado WhatsApp. O sea, como veis, nuestra labor de difusión y comunicación es prioritaria. En Implica queremos que todos conozcáis lo que tenéis que hacer para luego que podáis tomar las mejores decisiones. La forma de adherirse es muy sencilla, lo podéis hacer a través de la página web. En nuestro footer, en el pie de página de la página web, hay 3 cuadrados. En función del perfil que tengáis, si sois empresas que ponéis envase en el mercado, os podéis adherir. Si sois empresas que generáis residuos de envase, podéis firmar un acuerdo voluntario con nosotros. Y si sois empresas que gestionan y transportan residuos, pues podéis homologaros con nosotros, ¿vale? Queremos que las 3 roles que forman parte del ciclo de vida del envase estén en Implica y de esta manera pues tener una trazabilidad completa de ese residuo y poder dar cumplimiento de objetivos a las administraciones. ¿Por qué elegirnos? Tenemos atención personalizada, os atendemos por todos los canales y individualmente y personalizadamente. Tenemos más de 25 años de experiencia en el sector, somos pioneros en reutilización. Este webinar no nos ha dado tiempo, pero tenemos proyectos de reutilización para pallets que si no conocéis nos podéis preguntar. Vamos a implicar a esos envasadores, a esos poseedores de residuos, a esas empresas que gestionan y recogen el residuo para tener la trazabilidad completa del envase puesto en el mercado y vamos a respetar los contratos existentes que ya tenéis con vuestros proveedores, con vuestros gestores y simplemente vamos a verificar que todo el mundo cumple con la normativa vigente. Importante, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora? Bueno, llevamos ya varios webinars de reglamento europeo y creemos haber detectado aquellas preocupaciones que son comunes a todos vosotros y que necesitamos tener una respuesta ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer, las fotos están cambiadas, lo estoy viendo ahora mismo, pero el 20 de mayo, ¿vale? La primera webinar va a ser sobre reglamento europeo, con otros scraps miembros, o sea, con otros scraps internacionales. Tenemos ya, bueno, pues sabemos que Portugal, Bélgica, Francia van a estar allí presentes, ¿vale? Os iremos informando a las empresas adheridas para que os unáis al webinar y conozcamos cómo esos países se están adaptando al reglamento europeo y de qué manera se ven afectadas nuestras exportaciones en esos países, ¿vale? La siguiente webinar es el 8 de junio. En ella vamos a hablar de declaración de conformidad exclusivamente, cómo hay que elaborarla. Os vamos a dar una guía de paso a paso de cómo hay que hacerla, qué hay que introducir, qué hay que evidenciar, certificar que cumple tu envase para luego poder ponerlo en el mercado y os vamos a dar una plantilla. Es un acompañamiento muy personalizado y también lo vamos a dar a las empresas adheridas. Y por último, que sepáis, tenéis a vuestra disposición todos nuestros canales, el email, el teléfono, nuestras redes sociales para preguntarnos cualquier tipo de duda. Nosotros además participamos en foros claves con asociaciones sectoriales, con otras federaciones y sectores como ECOE, es EPRO, EPRO es la Organización Internacional de Scraps, New Era, ¿vale? Para incidir e influenciar en las preocupaciones del sector y trasladarlas al legislador de manera que las pueda tener en cuenta a la hora de ese nuevo Real Decreto que estamos esperando que publiquen, bueno, pues que la redacción sea lo más favorable posible a la preocupación del sector y que no nos haga anticompetitivos o nos perjudique. Siguiente diapositiva, Laura, por favor. Ya no hay más. Vale, pues con esto hemos terminado. Abrimos el turno de preguntas, que sabemos que hay muchísimas y esperamos poder responder lo mejor posible.